Este palacio fue construido por el ingeniero Capurro, quien plasmó en esta obra su fino sentido artístico. Utilizó dentro de un marco clasicista las líneas más sobresalientes de la arquitectura del Renacimiento italiano. Hoy en Patrimonios, el suntuoso Palacio Santos. Bienvenidos. La avenida 18 de Julio, sobre la que está situado el Palacio Santos, fue concebida desde su comienzo como un eje direccional, habilitando una serie de espacios abiertos que le dan una fisonomía particular en su calidad de principal arteria de la ciudad. La Plaza Cagancha, situada a pocos metros del Palacio Santos, tuvo su origen en 1836 según planos del arquitecto Zucchi, italiano, radicado en Montevideo. En 1840 recibió su nombre actual alusivo a la batalla de Cagancha. Bueno, la referencia al Palacio Santos inevitablemente tiene alguna connotación al personaje, al protagonista, de alguna manera, del encargo de la obra, que nada menos fue el dictador Máximo Santos, ¿no? De alguna manera, un referente importante de un periodo del siglo XIX uruguayo, que fue el militarismo, en el cual la figura de Santos, posteriormente la de Tajes, fue determinante. Máximo Santos, 13º presidente de la República, 1 de marzo de 1882 a 1886, cuyo nombre completo es Máximo Benito Santos Barbosa, nació en la ciudad de Pando, departamento de Canelones, el 15 de abril de 1847. Al frente de su gobierno, supo organizar a sus colaboradores. Hombre de mando, tuvo la inteligencia de delegar en hombres de su confianza responsabilidades u orientaciones determinadas. Introduce concepciones personales a procesos que se venían gestando de gobiernos anteriores y adquieren ahora forma definida. El general Máximo Santos fue el 13º presidente de la República, Máximo Benito Santos Barbosa. Y el matrimonio Santos-Barbosa tuvo 9 hijos. Y una de las curiosidades que me parece que puede ser interesante resaltar es que todos los hijos varones fueron militares. Santos tenía 16 años cuando se enrola al ejército, pero no porque, habiendo hecho la carrera militar, sino porque en ese momento Montevideo estaba viviendo una situación bastante difícil y la madre, viéndolo tan joven, con 16 años, no quería que se enrolara al ejército. Ya 2 hermanos mayores de él ya estaban en el ejército. Entonces lo emplea en una empresa de carretas que eran amigos de los padres de Máximo Santos, para que se alejara de la situación difícil de Montevideo y empezara a trabajar ahí. Pero Máximo Santos, viendo que pasaba el ejército, se escapa de la custodia de los padres y se enrola al ejército, con 16 años. De ahí en más es que empieza su carrera militar
rápida y asciende rápidamente a las mayores jerarquías militares. Tanto es así que a los 35 años ya tiene el grado de capitán general, que es la máxima jerarquía en nuestro país. Luego, en 1882, asume la presidencia y en ese momento ve la necesidad de tener una mansión, una casa. Él antes vivía en una casa en 18 y Paraguay, lo que hoy se llama Paraguay, y encarga al ingeniero Juan Alberto Capurro la construcción de una suntuosa residencia con un lujo y una capacidad desconocidas hasta entonces en nuestro país. Se trata de una residencia de un estándar inusual para la época, ubicada en la calle del 18 de Julio, que era el eje de crecimiento, es en el siglo XIX, en la segunda mitad, el eje de crecimiento estructural de la ciudad, y que se corresponde con una arquitectura de la época también muy signada por todos esos fenómenos sociales, políticos y culturales de un país que estaba en plena transformación económica y social. El Uruguay en ese periodo tuvo una enorme expansión económica, se produjo una modernización de la mano de algunos procesos endógenos y exógenos, y eso influyó claramente en la construcción de una ciudad en la cual el eclecticismo historicista es la arquitectura típica. Estamos hablando de la década del 80 del siglo XIX, y en este caso estamos hablando de un técnico, el ingeniero Federico Capurro, de nacionalidad oriental, pero formado como se formaba la mayoría del personal técnico, casi todo, en aquel momento en el exterior. El ingeniero Capurro se forma en Turín. Tanto arquitectos como ingenieros eran responsables de las obras de arquitectura de aquella época de gran porte, incluso también de las obras de infraestructura, y realiza su obra en el Uruguay, grandes residencias, entre ellas lo que es hoy el Museo Blanes en el Prado. El ingeniero Juan Alberto Capurro, uruguayo, nació el 14 de junio de 1838. Estudió en Europa, en la Escuela Real de Aplicación para Ingenieros de Turín. Historia de la arquitectura tan amplia, de tanta audacia como esta casa, elaborada para una figura muy singular, ¿no? Como es el caso de Santos, y donde aquí vemos una configuración muy vinculada de pronto a lo que podría ser el Segundo Imperio, con toda una voluntad de ostentación ornamental, más allá de lo que nunca pierde Capurro. Su obra se inserta dentro del eclecticismo del siglo XIX, inspirándose principalmente en la línea arquitectónica del Palladio, 1508-1580. En algunas obras montevideanas, Capurro se evade de esas normas
pero en otras construcciones recuerda más los palacios venecianos. A pesar de que se comenzó a construir en 1881, la residencia del general Máximo Santos no estuvo terminada hasta 1886. Lamentablemente no pudo disfrutar de su palacio museo por mucho tiempo. Diversos acontecimientos políticos provocaron su renuncia. Con una gestión muy cuestionada, abatido moral y físicamente, Santos presenta renuncia a su cargo de presidente el 18 de noviembre de 1886. Este palacio empezó a construirse en el año 1881 y finalizó en el año 1886. Pero el tema es que totalmente terminado, el presidente Santos con su familia solamente lo habitó totalmente terminado con familia muy pocos meses, ya que en agosto de ese año tuvo el accidente y luego tuvo que retirarse del país a curarse y ya no pudo entrar más. Santos, por diferentes situaciones políticas, presenta renuncia en 1886 a la presidencia. El 17 de agosto de ese año, el teniente Ortiz le dispara un tiro en la mejilla que lo hiere gravemente, o sea que entre las circunstancias políticas y el accidente del teniente Ortiz, que le deja un agujero en la mejilla que le hace imposible comer por más, y además desagradable, porque además después se deja la barba y todo, es imposible disimularlo, presenta renuncia, se va para Europa en busca de asistencia médica. Y lo que Santos no sabe es que nunca regresaría con vida al país, porque una ley de extranjería pronunciada por el Poder Ejecutivo no lo deja ingresar. Se instala en Buenos Aires hasta que en 1889 Santos muere de una crisis cardíaca en esa ciudad. El cuerpo es traído a Montevideo y velado en esta propia casa. Entre una cosa y otra, entre que se terminó la construcción se terminó en 1880, se comenzó en 1883, se finaliza en el 84, pero los muebles y el alojamiento en general de la casa, muy rico, fastuoso, majestuoso, impresionante para esa época, no llega hasta 1886. Quiere decir que lamentablemente el presidente Santos no pudo disfrutar de su magnífica residencia que por muy poco tiempo. Desde el comienzo de su construcción, la casa ubicada en una esquina privilegiada de la ciudad atrajo la atención por la riqueza y la suntuosidad desconocidas hasta entonces. En la época de Santos se tejieron fantasías sobre pasadizos secretos y escapes misteriosos. Durante las excavaciones que se realizaron en 1970 para el acondicionamiento de la avenida 18 de Julio, se pudieron ver vestigios de la existencia de un túnel que atravesaba la avenida hasta la cuadra de enfrente. Este tipo de construcciones era común en aquella época.
Todos los salones de este palacio tienen su historia. Despachos que eran despachos de fumadores, que hoy son despachos del subdirector, por ejemplo, o salones de audiencias, como también el salón de espera que hoy es la Secretaría de Ceremonial de Estado, donde se encuentra la escalera secreta, como el salón de comedores. Este palacio tenía 2 comedores, uno de verano y uno de invierno. En donde estamos en este momento era el salón de comedor de invierno, donde Santos hacía reuniones todos los meses, los días 13 de cada mes. Se decía que Santos era un hombre cabalista. Su número de suerte era el 13, lo que lo motivaba a realizar ciertas prácticas rituales en torno a ese número. Para él era el 13 el número de suerte. Un 13 había ascendido a la primera magistratura y entonces el 13 de cada mes él invitaba a los 13 jefes militares que le eran más fieles, los invitaba con 13 platos sobre esta misma mesa, los invitaba con 13 copas. Con 13 discursos y 13 regalos. Y en esa cena, por lo general, se escuchaba músicas de violines que él estratégicamente los colocaba en la bóveda del techo de este salón. También en la época de Santos se dejaba ver una baranda donde se colocaban los músicos alrededor de ella para amenizar las cenas. Todavía existen ahí los 6 sillones en mármol de Carrara, donde se sentaban los violinistas a tocar, a improvisar en violín determinados tipos de temas mientras que ellos comían. Desde 1955, el Palacio Santos es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. De alguna manera este patrimonio ha sido posible de ser conservado por el uso. Este es uno de los temas muy importantes, es decir, si bien originalmente fue concebido como vivienda, una vivienda de alto estándar, posteriormente, por supuesto, como muchas de las grandes construcciones, como el Palacio Esteves, que también el propio Capurro lo intervino en su momento, ha tenido un destino institucional. Este destino institucional, en este caso estamos hablando de un ministerio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudo ser conciliado con la preservación de un patrimonio. Se ha mantenido en el correr de estos años por la dedicación del Estado, de funcionarios de esta Cancillería. Todos los salones de este palacio, todos se habitan y en todos hay o despachos o salones de trabajo en el cual día a día se está de una manera u otra trabajando en ellos, ya que el Palacio Santos, la Cancillería de la República, tiene mucha actividad en el correr del año. Para eso, todos los salones tienen que estar en impecables condiciones todos los días del año. Elegancia y distinción, grandiosa sobriedad, claridad en la composición y simplicidad son las características que imperan en este edificio de fines del siglo XIX. Hay en todo un toque de gracia renacentista y encanto en el conjunto. Fue declarado Patrimonio Histórico Nacional desde el año 1975. Ha sido restaurado y decorado, conservando su mobiliario original.
En el edificio que el ingeniero Juan Alberto Capurro proyectó para el general Máximo Santos, manteniéndose siempre dentro del campo clasicista, el tratamiento se ajusta a modos del final del Bajo Renacimiento. Capurro aplicó magistralmente el renacimiento italiano del siglo XVI en la casa del general Máximo Santos, que a pesar de ser de una sola planta, según la opinión del arquitecto Juan Giuria, se asemeja algo al Palacio de Pandolfini de Florencia, obra de uno de los grandes maestros clásicos del siglo XVI, Antonio de San Gallo. Posiblemente Capurro, no estoy seguro que Capurro deseara este oropel tan bien elaborado y tan particularmente abigarrado en cierta manera. Posiblemente él fuera más, estuviera más apegado a ciertas formas un tanto más despojadas. De cualquier manera, de sortear esas dificultades y esas posibles exigencias del cliente con el talento que sabía hacerlo. Siempre recurriendo a este lenguaje, que es un lenguaje híbrido, un lenguaje arquitectónico que no es puro, hace referencia seguramente a una influencia italianizante por su formación, por sus elementos lingüísticos, que no es identificable con un periodo de la historia de la arquitectura, es decir, hay elementos renacentistas, hay elementos barrocos, elementos manieristas, que se combinan de una manera ecléctica. Por eso estamos hablando de un historicismo eclecticista que ha estado presente en toda esa arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, pero que en esta década es particularmente significativa, ¿no? Y esta casa, la casa de Máximo Santos, es un referente importante de esa arquitectura por su composición arquitectónica, por su decoración, por todo lo que es las terminaciones, la artesanía, que tiene que ver tanto con la carpintería, la herrería, los vitrales, las pinturas, el trabajo de los pavimentos. Posiblemente estuviera muy teñido esta expresividad por la propia voluntad de quien estaba encargando la obra, ¿no? Uno ve en otras obras del propio Capurro una propuesta algo más contenida. Era un hombre seguramente de conocimiento bastante profundo de la historia de la arquitectura, particularmente italiana, y estoy pensando en lo que seguramente él vio y admiró de un arquitecto tan imponente como el arquitecto Palladio, cuyas obras mayoritariamente están vinculadas a todo el entorno del Véneto, y donde seguramente él conocía, sea por la visión directa, o sea por la muy difundida graficación que se tenía ya de sus obras en pleno siglo XIX, y eso se ve muy claramente en otras obras de Capurro, algunas de las cuales están por ser ahora recuperadas. Según Carlos Roxlo, político uruguayo, a pesar de la falta de instrucción, se distinguía Santos por lo vivaz de su inteligencia asimiladora. Se refinaron en altura sus palabras y sus vicios adquirieron el sabor de las carnes satinadas, los vinos burbujeantes, los muebles costosos y los ditirambos endiosadores. El Palacio Santos conserva su elegancia gracias a la ejecución de manos expertas y a la calidad de los materiales utilizados. Ha llegado así hasta nuestros días, enriqueciendo el patrimonio nacional. Según el crítico de arte José Pedro Argul, su mansión derrocha espacios, lo grande fuerza a lo grandioso. En la amplitud extrema de esta casa baja aparece una condición de nobleza matronal que posteriormente la hará favorita para destinos públicos de jerarquía. Santos vivió en su ansiada mansión por muy poco tiempo, ya que luego de ocuparla entre los años 1884 y 1886, los acontecimientos políticos determinaron su alejamiento hacia Europa con toda su familia. Lo demás es historia conocida. Patrimonios. Aquí
está el legado de un pasado ostentoso y lleno de recuerdos que el Palacio Santos quiere mostrarle a las próximas generaciones. Este fue otro de nuestros grandes patrimonios. Hasta la semana que viene. En nuestra próxima entrega de Patrimonios, nos abre sus puertas el elegante Museo Blanes, en donde se respiran aires artísticos en todas sus manifestaciones.